Muy bien. Bueno, pues todo llega, todo llega. Y ha llegado el momento de hablar de la PEC, que pusieron el día 18 y que tenéis hasta el 12 de diciembre, como tenéis ahí, para responder. Entonces, me voy a sentar un segundo, si me lo permitís, porque cada día soy más mayor y estoy muy cansado. Bueno, las que seáis nuevas en esta asignatura, que espero que seáis todas y que no seáis repetidores ni repetidoras, pues bueno, os puede sorprender, pero la dinámica en las asignaturas, tanto de primero en varias de ellas, en psicología del aprendizaje, en fundamentos de psicobiología, etcétera, es poner un artículo científico. A ver, obviamente exigiéndoos algo adaptado a vuestro nivel, obvio, porque son artículos que no son fáciles, ni el de fundamentos ni estos son artículos sencillos, pero no se os pide que entendáis todo, bajo ningún concepto. Son artículos complicados. Y luego os van a hacer, nada, 3 preguntas súper básicas que tenéis que rellenar en la cara de un folio, o sea, súper básicas, que son pues las que tenéis aquí. Bueno, aquí lo primero, bueno, ahora nos vamos a meter, si os parece, en los aspectos más puramente formales y luego ya nos metemos en harina. Entonces, súper importante que respetéis las normas formales. Una cara de un folio, que pongáis el DNI, el nombre, los apellidos, Arial 11, ¿vale? Eso es importante. No hace falta que pongáis el iniciado de las preguntas. Bueno, todas estas cuestiones en Word o PDF y lo subís. Y cuidadito que a veces se os queda en borrador y no enviado. Tenéis que aseguraros, y esto es lo primero, que tiene que poner enviado y no borrador. Porque si pone borrador, a mí no me ha llegado. ¿Vale? Eso es importante. Bien, bueno, ahí os pone también que tenéis que tener más de un 4,6 en el examen para que os cuente, ¿vale? Bien. Lo que pasa es que, claro, si es hasta un punto y luego se os da, o sea, el 10 se os convierte en una escala de un punto, no entiendo muy bien por qué a partir del 4,6, la verdad, porque con un punto desde el 4 sirve para probar, pero bueno, algún motivo habrá. Bien, criterios de corrección, pues en primer lugar que os ajustéis bien a estos criterios formales. En algún caso puede haber, me ha llegado una alumna, por ejemplo, que me decía, no, es que le di sin querer a Enter, no me di cuenta y hay una página con 2 palabras. No pasa nada, obviamente, eso es un error, no pasa nada. Pero tiene que ser una cara de un folio. ¿Vale? Si no, problemas. Si de repente me llegan 3 caras de un folio, esa PEC está suspensa, ¿entendedlo? ¿Vale? Porque si no, se están jugando con reglas distintas del juego y hay gente que está haciendo un esfuerzo de síntesis muy grande para llegar a esa cara y de repente si alguien me dice, pues yo he puesto 4 caras, pues suspenso. Ahora, así de claro. Si está bien, o sea, si es medio folio y está bien contestado, está sintético, no falta nada de lo que tiene que estar, bueno, a mí mejor, encantado. Bien, otra cosa importante, es posible que yo no os corrija a vosotras la PEC porque va por apellidos. Entonces, pues es al azar, que está bien que sea, porque si no me puedo decir, bueno, si mis alumnas les subo, pues no, totalmente al azar. Y bueno, que tenéis hasta el 12 de diciembre, yo tengo hasta el 10 de enero para corregir, y luego hay un periodo de revisiones hasta el 15, ¿no? Me parece que se abre hasta el 15 de enero, y luego ya el 18 las notas definitivas, y ya no se pueden hacer nada. Bueno, eso es lo básico. Vale, muy bien. Pues vamos al artículo. Bueno, el artículo es un artículo de neuroimagen en el que se habla
bueno, es un artículo en imagen en seres humanos, está relacionado, por lo tanto, en obesidad y, por lo tanto, está relacionado pues con el tema 4, ¿no? Con este tema que acabamos de ver y por eso estaba un poco esperando también a que lo termináramos para poder tratar este tema con esta PEC, bueno, pues con los conocimientos teóricos. Entonces, varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Es un estudio en humanos con obesidad y personas con normopeso. Eso es lo primero. Y lo que hacen es estudiar mediante resonancia magnética, y esto es lo importante, que está ya en el título, la conectividad, la organización de la conectividad en el sistema de recompensa en la obesidad. Por lo tanto, fijaos, esto es un buen título porque os dice ya que hay exactamente lo que han estudiado, que es la organización de la conectividad en el sistema de recompensa en la obesidad y que además ya te adelantan que se ve afectada. O sea, en poquísimas palabras te han dicho el mensaje fundamental del artículo. Te falta decir un poco la técnica mediante resonancia magnética, pero bueno, es que si no, ¿cómo va a ser en seres humanos, ¿no? Es un buen título, la verdad, porque con muy pocas palabras ya te da una idea de lo que se va a tratar. Bien, entonces, bueno, antes de seguir vamos a ver lo que nos van a preguntar, para un poco estar pendientes de a lo que nos tenemos que prestar atención. ¿Qué resultados hacen los autores y qué hipótesis sugieren a la vista de los resultados? Es decir, bueno, pues los hallazgos más fundamentales, y un poco las hipótesis posteriores que generan pues, para seguir investigando y de explicación de esos resultados que obtienen. Además dice si esto sobre lo que ya se conocía del circuito de la recompensa de la obesidad, que vosotras mismas ya habéis estudiado en el tema 4, ya sabemos bastante, pues si hay algo nuevo, esto aporta algo al conocimiento de lo que ya se sabía y qué. Y por último, limitaciones. Esto siempre es un aspecto importante a tener en cuenta en cualquier artículo científico. Entonces, fijaos que aquí os dice lo primero, el sentido general. Esto es fundamental, no os perdáis en los detalles. No se pretende que sepáis cómo se calcula estadísticamente la conectividad o los parámetros de red que se establece en el sistema de recompensa y todas esas cuestiones. No. Se pretende que sepáis lo general de los diferentes índices, de los resultados y de las conclusiones más importantes, ¿vale? O sea, lo digo porque luego os ponéis muchas veces muy nerviosos, esto es muy difícil, ¿cómo voy a ser yo que estoy en segundo, voy a entender un artículo de estas características? No se os pide que lo entendáis al mismo nivel de profundidad que lo podría hacer un estudiante de doctorado, claro que no. Solo se os piden las cuestiones más generales, ¿vale? Esto es importante. Y las conclusiones. Os dicen, de hecho, cuando encuentro detalles que se le escapan, no se detengan ellos y avancen la lectura. Seguid leyendo para intentar sacar siempre los mensajes globales y generales, lo que podáis comprender. Y luego, pues, si hay partes que todavía tenéis dudas, siempre dentro de ese criterio del análisis general, pues volvéis y utilizáis internet o lo que sea, pues para intentar. Si hay términos que no sabéis, si no sabéis lo que es una imagen ponderada en T1, pues miráis en internet y veis lo que es una imagen ponderada en T1. Yo voy a explicar un poquito ahora lo que es todo eso, ¿no? Sí, sí. Pues es muy buena pregunta, efectivamente, la verdad es que sí, porque pregunta que, bueno, claro, que cómo, primero, siendo un artículo de 2015, que ya tiene unos años, cómo se puede hacer el esfuerzo de, primero, retrotraerse el estado de la cuestión que había en 2015 y saber discernir lo que se sabía en ese momento o no sobre el sistema de recompensa en la obesidad. Bueno, en realidad, esto te lo va a decir la propia discusión del artículo. En la discusión, los mismos autores van a debatir lo que se sabe y lo que se avanza.
O sea, eso es un poco la clave. Está en la propia discusión del artículo, que sí que está al nivel del conocimiento que se tenía en... Oye, ¿esto lo estoy grabando? Sí, ¿no? Sí, está grabando. Bueno, ya os digo, en realidad todo el conocimiento que necesitáis para responder las preguntas está en el propio artículo. Lo que pasa es que podéis necesitar algunas cuestiones accesorias que tenéis que mirar. ¿Vale? Bien, bueno, pues eso es lo primero. Lo segundo, la segunda parte de todo artículo científico, una vez el título, que ya el título nos va introduciendo en lo que necesitamos, es el resumen. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí en el resumen, pues ya vamos a ir viendo. Fijaros, con la prevalencia de obesidad incrementando rápidamente en todo el mundo, es muy importante entender los procesos que llevan a un comportamiento excesivo de ingesta. Todo esto es cada vez más importante, ¿no? Considerando el papel fundamental cada vez más reconocido que tienen los procesos de recompensa en la ingesta de comida, lo que hicimos fue examinar, lo que hicieron los autores más o menos, digamos como el cableado, el entramado, el cableado, sí, la conectividad de la sustancia blanca y la integridad de la misma en la red anatómica del refuerzo en personas con obesidad. Y entonces lo que se vio, bueno, lo que se hizo fue reconstruir, digamos, la conectividad, el cableado de la red de la recompensa, todo ello con datos derivados de imágenes de resonancia magnética ponderadas en difusión, que luego os explico lo que es, en 31 participantes obesos y en 32 participantes con normopeso. Entonces, este cableado de la red se comparó tanto en términos de volumen de sustancia blanca como también en la microestructura de la sustancia blanca. Y lo que se encontró es un menor número de conectividades y de integridad de fibras en las áreas de la red de recompensa en las personas con obesidad. Fijaros que ya nos están diciendo lo que se vio, ¿no? Específicamente en la corteza orbitofrontal y en los núcleos del estriado, incluyendo el accumbens, el caudado y el putamen, que mostraron una menor fuerza de conectividad y un menor agrupamiento en el grupo de la obesidad comparado con los sujetos controles, ¿no? Y estos resultados lo que hacen es proporcionar evidencia sobre las alteraciones relacionadas con la obesidad, la conectividad global, anatómica global y local en el circuito de la recompensa, en regiones que son claves en los mecanismos del refuerzo implicados en los procesos de la conducta de ingesta, ¿no? Bueno. Pues ahí ya nos dicen, por eso os digo, en este resumen ya tenemos casi todo el trabajo hecho. ¿Qué han cogido? Personas con obesidad y personas sin obesidad. ¿En qué se han centrado? Pues se han centrado, no es que le hayan hecho una resonancia magnética y ya está para ver el volumen de sustancia gris y punto, no. Sí, eso lo han hecho, pero han ido mucho más allá. Han utilizado tecnologías un poco más avanzadas de la resonancia magnética, como son eso, el DWI, la imagen ponderada en difusión, y han reconstruido la conectividad de las diferentes estructuras que conforman la red del circuito de la recompensa. Y ahí, un poco más adelante en el artículo, veremos cuáles son estas estructuras. ¿Vale? Entonces, nada, compararon esos dos grupos, 32 personas con sobrepeso, 32 participantes con obesidad, que luego veremos los criterios de inclusión y de exclusión, y bueno, pues analizaron eso, tanto la microestructura de la sustancia blanca, el volumen y sobre todo el cableado, la conectividad. Y bueno, pues ahí sí que vieron que había alteraciones muy específicas en estructuras concretas de la red.
Bueno, ya sabéis, porque lo hemos estudiado en el tema 4, que esta red del refuerzo pues incluye varias estructuras y os suena ya el núcleo accumbens, por supuesto, porque lo estuvimos viendo con detalle. Y vemos un poco cómo el hipotálamo lateral, si os acordáis, era ese punto de unión, esa bisagra entre los circuitos reguladores homeostáticos de la ingesta y el circuito del refuerzo. O sea, era el hipotálamo lateral el que conectaba, o bien eso, los núcleos hipotalámicos con el accumbens y luego todo el circuito de refuerzo con la corteza orbitofrontal, el área tegmental ventral, la amígdala, el hipocampo, etc. ¿Vale? Entonces, por eso nos suena, y a nadie le sorprende, que estén estudiando, pues eso, conectividad entre la corteza orbitofrontal, los núcleos del estriado. Sabéis que eso, que el estriado tiene una parte ventral que comprende el núcleo accumbens y una parte más dorsal que comprende a los núcleos caudado y putamen separados por la cápsula interna. Y haciendo todo esto, lo que vieron precisamente es esto que está aquí. Pues una menor fuerza de conexión y agrupamiento, ahora veremos qué quieren decir esas métricas, en el grupo de obesidad. Vamos, que la conectividad de las estructuras, de determinadas estructuras del circuito de la recompensa era menor, estaba alterada en estos pacientes. Y esto tiene una consecuencia muy clara si os paráis a pensar, que el procesamiento de los reforzadores, al menos potencialmente en estas personas, va a estar alterado. Pero vamos con calma. Bueno, entonces, la siguiente parte es la introducción. En la introducción, en todo artículo científico, lo que se hace es revisar un poquito lo que se sabe sobre el tema y, digamos, establecer el hueco en el conocimiento, el agujero, el gap, que este artículo intenta rellenar. Oye, pues se sabe todo esto y no se sabe esto. Pues vamos a contribuir para rellenar ese hueco en la literatura. Pero también, normalmente, pues hay una generación, hay alguna fase en la que se dice una hipótesis. Bueno, aquí hay un hueco en este conocimiento. Entonces, ¿qué pienso yo que va a pasar? Pues pienso yo que si se dan estas circunstancias, entonces yo debería encontrar esto. Y si se dan las otras, yo debería encontrar lo otro. Son las hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Lo que pasa es que, aunque académicamente a nosotros nos guste pediros que formuléis la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, la realidad es que en los estudios científicos, en los artículos que se publican y sobre todo en psicobiología y en neurociencias, nunca se dice como tal. Como mucho se puede decir, bueno, y nosotros hipotetizábamos que pasaría esto. Incluso en la propia introducción te van adelantando un poco lo que pasó. Y encontramos todo lo contrario, que suele pasar muchas veces, o al menos a mí. Yo cuando escribo artículos digo, bueno, pues según la literatura que nosotros esperábamos, veríamos que suben estos parámetros y bajan estos otros. Y encontramos absolutamente todo lo contrario. Y ya intentaremos explicar por qué, ¿no? En la discusión. Y eso se va a hacer en la discusión. Entonces, cada vez más la tendencia es hacer introducciones muy cortitas. A mí no me gusta. O sea, a mí me parece que las introducciones, bueno, te digo que pongas 3 páginas, pero que tienen que ser lo suficientemente extensas como para que el lector tenga una idea clara de lo que está pasando en el campo, ¿no? Pero bueno, pues ahí os dice eso, que por supuesto que la prevalencia de la obesidad está aumentando a nivel mundial, que es muy importante, una meta de investigación muy importante para afrontar este problema de salud multifactorial en el que operan pues factores o áreas psicosociales, biológicas, etcétera, intersectantes, ¿no? Intersectoriales. Pues que para poder entender todo esto es fundamental comprender las características biológicas que subyacen al cerebro de las personas con obesidad. Y luego te dicen, bueno, pues además se sabe, y lo habéis estudiado de sobra a vosotras en el tema 4, que la comida pues produce efectos reforzantes, ¿vale? Es decir, la comida no solo se come para restablecer un proceso homeostático, como veíamos al principio, no, mucho más, ¿no? Tiene propiedades reforzantes que operan en el cerebro de tal manera que pues,
Incluso se puede comer sin que haya esa necesidad homeostática. O sea, esto pasa muchísimo. Comemos y no es que nos estemos muriendo de hambre, ni siquiera que tengamos déficit nutricional. Comemos porque toca o porque vemos de repente un pastel, o como a mí está ahora abajo que me han ofrecido pastas. Yo no tenía hambre, pero yo soy muy goloso. Pues yo me como las pastas. Y me dan un placer. Yo estaba pensando cuando subía las escaleras, digo, hay que ver qué tontería, una pasta, y el bienestar que me está produciendo ahora mismo. O sea, es como, estamos en otoño, que es mi estación favorita del año, estoy aquí, que voy a dar clase, me estoy comiendo una pastita de chocolate y yo estaba en el cielo. O sea, fijaos, el nivel. Ya, le pido muy poco. Sí. Bueno, pues eso. Entonces, por lo tanto, se puede comer sin que haya una necesidad energética. Y además dice que al mismo tiempo pueden estar promocionando procesos de condicionamiento entre los estímulos y las respuestas. Claro que sí. Y de hecho, personas que intentan dejar de comer de una manera problemática, compulsiva o comida que no tiene un perfil energético adecuado, les cuesta mucho porque es que pasa lo mismo que con las drogas. Los estímulos rápidamente elicitan conductas que a veces son habituales, ya automáticas, medio compulsivas, y que para nada están gobernadas por las consecuencias, que son negativas. Bueno, entonces esto es un problema cuando hay, en sociedades donde hay comida a reventar, como las nuestras, ¿no? O sea, que no hay escasez para... además, dice de manera notable, el valor reforzante de la comida parece que afecta de manera diferente a los diferentes individuos. Puede que favorezca un consumo de comida aberrante en determinadas personas, ¿no? Y esto ya abre un poco la puerta a que nos hace pensar, oye, pues será que entonces hay circuitos, o sea, hay diferencias en el procesamiento de las propiedades reforzantes de la comida en tanto que es un reforzador, ¿vale? Y esto se procesa por el circuito del refuerzo. Por lo tanto, va a haber diferencias en las redes de los circuitos del refuerzo que supuestamente, esto es la hipótesis, que van a hacer que determinados individuos procesen de manera aberrante las propiedades reforzantes de la comida. Sí. Pues buena pregunta. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Esto es, pues mirad, claro, esto solo nos lo pueden resolver los estudios con animales, donde nosotros podemos manipular la dieta y ver vosotros mismos que habéis estudiado la programación del circuito de la ingesta y habéis visto cómo la presencia o la ausencia de la leptina cambia la fuerza de conexión entre los diferentes núcleos hipotalámicos de regulación de la ingesta. O sea que sí que hay datos que permiten asegurar que, bueno, que una exposición a dietas, digamos, con desequilibrios en los macronutrientes, con excesivo componente de grasas, etcétera, van a cambiar el circuito de la ingesta, ¿no? Y el equipo docente de vuestra asignatura, sobre todo la profesora Paloma Collado, Elena Pinos y Beatriz Carrillo, bueno, Beatriz Carrillo no está en el equipo docente, pero está en el grupo de investigación, lleva mucho tiempo estudiando este tema, ¿no? De cómo va cambiando el circuito de la ingesta, los circuitos hipotalámicos, por ejemplo, si se expone a dietas de alto contenido en grasa, incluso a las madres gestantes. En ese sentido, si os interesa, hay un psicobiocoffee que dio la profesora Collado, pues yo no sé si fue el año pasado o el anterior, está en la página de psicobiocoffee, es una conferencia que ella dio sobre todo esto respondiendo a tu pregunta un poco. Paloma Collado es la... vamos, os lo busco aquí. Sí, pero ya lo veo aquí, porque me interesa que veáis psicobiocoffees. A ver, un segundo que voy a poner. No, aquí. Un segundo. Ya lo he liado. Aquí.
Entonces, estos son los de este año, pero... Ahí, estradio de la ingesta, creo que es este. Sí. ¿Lo estáis viendo? Aquí lo tenéis, aquí lo podéis ver. Y las hormonas sexuales también cómo van cambiando, ¿no? Esto yo creo que os puede interesar. Vale. Hay una cosa que se me ha olvidado y es importante. Me han pedido que... Tenía que haberlo hecho. Me olvidé. Me han pedido desde la Facultad de Filología, es una colaboración para un proyecto Erasmus. A ver si podéis rellenar un cuestionario en el que se os preguntan una serie de cosas sobre cómo veis vuestra opinión sobre, me parece que es sobre los materiales o el acceso a los materiales en inglés y cómo sería la docencia en una asignatura en inglés. Bueno, no sé muy bien exactamente, no os quiero condicionar porque no lo sé, pero os voy a poner el link seguramente en el foro, yo creo que va a ser lo mejor, para que por favor, si sois tan amables, lo rellenéis, no os va a costar mucho. Que me han pedido el favor el decano de la Facultad de Filología. Dice, a ver si algunos estudiantes que dice, con que sean, pues eso, 6 o 7, sería suficiente, pues a mí yo os lo agradezco porque así le estaré haciendo un favor a un compañero y bueno. Bien, que no se me olvide, os lo pongo hoy y por cierto que publicaré las clases que me han dicho que no están, las clases anteriores, que no están subidas. ¿Vosotros las habéis visto, las anteriores? Sí. Sí, a la penúltima, o sea, a la última y a la penúltima. Vale, pues lo miraré en casa. Y ya cuando lo mire, miraré el foro, a ver, os pondré el link para que lo hagáis. Bueno, pues dicho todo esto, entonces, dice que los procesos de recompensa, junto con los mecanismos homeostáticos que guían la ingesta de comida, parece, por tanto, que juegan un papel fundamental en los procesos cerebrales que regulan la conducta de comer en los seres humanos, ¿no? Bueno, no nos han dicho nada nuevo. De momento esta primera parte es súper introductoria, vamos, a nivel de primero de carrera. A nivel neurobiológico, la habilidad de tomar decisiones complejas y de evaluar adecuadamente los valores de los reforzadores está controlada, mediada por el sistema de recompensa. Este circuito comprende varias áreas o regiones corticales o subcorticales del cerebro que están interconectadas por una red de vías anatómicas. El circuito cortico, o sea, de los ganglios basales y la corteza, que se ha descrito durante tiempo como un sistema central en este proceso de la recompensa, junto con la corteza orbitofrontal y el estriado ventral como estructuras clave que median entre el placer, la motivación y los procesos del refuerzo. Bueno, no nos han dicho nada diferente tampoco, que tenemos un circuito del refuerzo que está mediado por estructuras corticales, como la corteza orbitofrontal, y subcorticales, como los ganglios basales, cuerpo estriado, núcleo accumbens y área tegmental ventral. La corteza orbitofrontal está implicada en la evaluación del valor del reforzador. Esto es una cosa clásica de la corteza orbitofrontal. Hace muchas más cosas la corteza orbitofrontal, también regula la toma de decisiones y la impulsividad, pero parece que su implicación en estos procesos está mediada por el valor que hace del reforzador en función, por ejemplo, de lo que haya que esperar. Nosotros atribuimos un valor a la recompensa que nos dan en función de la espera. No es lo mismo un billete de 5 euros ahora que un billete de 50 euros dentro de 2 semanas, 3 semanas. No es lo mismo. Cambiamos el valor en función de la demora y esa actualización del valor lo hace la corteza orbitofrontal.
Bueno, esta corteza orbitofrontal está conectada anatómica y funcionalmente a través de la cápsula interna con el cuerpo estriado, la amígdala y el tallo cerebral. Y además es la región diana para las entradas primarias y también multimodales que vienen desde otras áreas corticales. El estriado ventral, que está implicado en la adquisición y el desarrollo de las conductas basadas en el refuerzo, además está compuesto, pues eso, del núcleo accumbens, del caudado y del putamo. El estriado es la principal estructura de entrada de los cuerpos de los ganglios basales y recibe proyecciones aferentes desde diferentes zonas de la corteza cerebral, incluyendo también conexiones desde la corteza orbitofrontal. Además está muy densamente conectado con la amígdala, el hipocampo, el tálamo y las células dopaminérgicas del mesencéfalo. Y es la fuente principal de inputs, de entradas, desde el pálido, la sustancia negra y el área tegmental ventral. Bueno, nos están haciendo un repaso neuroanatómico bastante interesante del circuito del refuerzo. Hasta ahora nada que no supiéramos, ya lo hemos estudiado muy bien, sin ningún problema. Pero vamos entonces, a partir de ahora ya sí, en esta parte viene lo que nos interesa, que es todo este circuito del refuerzo que ya nos han introducido y que nos han contado, pues ¿qué pasa en las personas con obesidad? Hasta donde se sepa. Y aquí hay una investigadora, Nora Volkov, que ha investigado, bueno, esta es la directora, creo que sigue siéndolo, del Instituto de Investigación de Estados Unidos de la Drogadicción. Pero claro, fijaros que la directora del NIDA, que es como se llama este instituto, ya publica mucho en obesidad, habla de la visión que tiene ella misma de obesidad y adicción. Ella ve que puede haber un problema de adicción a la comida, más que un desorden puramente metabólico o endocrino, la obesidad, ¿no? Además, es la nieta de Trotsky y se crió en México. Ella habla castellano, sí. Y es mexicana, habla castellano. O sea, lleva toda su vida viviendo en Estados Unidos. Bueno, no toda su vida, pero muchísimos años. Es la directora del NIDA, que es el instituto más importante de estudio de las adicciones. Depende del Instituto de Investigación de Sanidad. Bueno, es una persona muy particular. Muchas veces le invitan aquí a congresos y ella viene porque le gusta venir a España. Yo la he visto ya varias veces. Bueno, sigo, que me pongo a contar aquí historietas. Hay cada vez más evidencia que, bueno, pues que apoya la noción de que las personas con exceso de peso podrían mostrar un desequilibrio en el procesamiento de los reforzadores y los estímulos, digamos, salientes. Y esto se ha sugerido que podría ser el resultado de un procesamiento neuronal distorsionado en las regiones dopaminérgicas que podrían regular directa o indirectamente la sensibilidad a los reforzadores. O sea que ya te están diciendo aquí los estudios de Nora Volkov que parece que los circuitos del refuerzo están alterados en las personas con obesidad y que esto podría hacer que procesen los reforzadores de una manera distinta. La tendencia gradual de algunas personas a consumir comida, digamos, por encima de sus posibilidades, como consumir en demasía, presenta algunas similitudes neurobiológicas con la conducta adictiva, lo que ya os había adelantado yo. A ver, ella no es que haya hecho muchos estudios de obesidad, pero mucho de esta línea de verla como con similitudes a la adicción, ¿vale? Es un poco eso. O sea, luego hay otras personas que han estudiado mucho la obesidad y el procesamiento de las señales y del refuerzo y tal. Pero un poco la que ha tenido más peso en proponer la similitud con los trastornos adictivos sí ha sido ella, con sus pros y sus contras. Esto no está exento de polémica, ¿eh? Bueno, de una manera análoga a la respuesta que se ve, una respuesta incrementada a los estímulos de reforzadores condicionados que se ha descrito en la adicción, hay varios estudios que han mostrado que las personas con obesidad podrían mostrar
una mayor activación tanto de la corteza orbitofrontal como del estriado en respuesta a señales visuales relacionadas con comida, es decir, estímulos que previamente se han asociado con comida, pues imaginaros la típica musiquita del camión de los helados o yo qué sé, incluso la máquina de la facultad que me da los Doritos cada vez que como allí, pues hace un pi, 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 pi. Pues ya tengo condicionado eso a los Doritos, imaginaros, ¿no? Pues ese tipo de señales condicionadas, en este caso visuales, o yo qué sé, imaginaros el típico paquete de patatas del McDonald's, ¿no? Así rojo, que te lo ponen. Bueno, yo hace 1000 años que no iba a McDonald's, ya no sé cómo son esos paquetes de patatas, pero yo los tenía súper grabados en la cabeza. Pues eso. Ante esos estímulos visuales hay una respuesta exagerada en personas con obesidad, tanto en la corteza orbitofrontal como en el estriado. Bueno, pues eso ya lo sabemos, cómo pasa a las personas con adicción con estímulos de parafernalia de la droga, como la jeringuilla, las cucharas para quemar la droga, etc. Sin embargo, todavía no está claro hasta qué punto la obesidad está asociada con alteraciones. Esta es la clave, esto es lo que quieren ellos preguntar, lo que se están preguntando, hasta qué punto hay alteraciones, anormalidades en la conectividad, y aquí la palabra clave, y en la arquitectura, la arquitectura conectiva del sistema de recompensa, es decir, cómo cambia la conectividad en las diferentes estructuras. Por lo tanto, es muy relevante examinar la anatomía del cableado de las conexiones en la red de la recompensa para un poco establecer los sustratos biológicos de la obesidad. En este estudio, y aquí por tanto ya te dice lo que van a hacer y a lo mejor hasta lo que han encontrado, lo que hicimos fue examinar el cableado anatómico, la estructura del cableado anatómico en el circuito de la recompensa, tal y como la obtenemos de estudios de neuroimagen ponderados en difusión, en vivo, por supuesto. En personas obesas sanas, salvo por la obesidad que tienen, es decir, que no tienen otra patología, y en personas con normopeso. Y aquí ya te dice lo que encuentran. Dice, y aquí ya, atención, porque es un poco la sinopsis del resultado. Nuestros resultados revelan diferentes líneas de evidencia que sostienen que puede haber una conectividad anatómica afectada. Fijaros, dicen afectada, no os dicen de qué manera. Se curan un poco en salud. Tanto las áreas corticales y subcorticales de procesamiento del refuerzo en personas con obesidad. Y esto lo que hace es proporcionar apoyo a la hipótesis, dice que ellos, porque con esta muestra de sujetos han hecho otros estudios, bueno, pues de un cableado, de una conectividad anormal en la red de la recompensa y que esto podría estar asociado con un consumo elevado de comida. Pero fijaos que aquí están hablando de consumo elevado de comida, pero la obesidad no es solo consumo elevado de comida, porque tú puedes tener una persona que haga una cantidad de ejercicio brutal al día y que esté todo el día en el gimnasio, y claro, tiene un consumo elevado de comida, incluso puede tener problemas con la comida, pero lo puede compensar, ¿no? O sea, que le faltan cosas. Lo que pasa es verdad que la muestra que tienen son personas con obesidad. Bueno, entonces ahora nos vamos a los participantes. Todo esto hay que entenderlo bien porque es un poco lo que nos va a dar las posibles limitaciones del estudio, que son una de las preguntas que os hacen. ¿Vale? Bueno, pues fijaros, 63 participantes de la edad de 12 a 39 años. Aquí ya hay una primera cuestión. El amplio rango de edad. $12 años, plena adolescencia, ya han iniciado la pubertad, hasta personas que ya están totalmente mayores, ¿no? Bueno, en centros de atención primaria del Sistema Público de Salud de Terrassa, Barcelona, España, 31 personas se les asignaron al grupo de obesidad y 32 al grupo de normopeso, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí lo que hacen es que las personas que están en este intervalo del índice de masa corporal, que sabéis que es los kilos partido la edad en centímetros, o al revés, vamos, y el intervalo de 25 a 18,5 se considera normopeso. Por encima de 25 hasta 30, sobrepeso.
y por encima de 30 obesidad. Bueno. Y por supuesto, bueno, lo tienen en cuenta las correcciones por el género, la edad, en adolescentes, todo esto. No, estos son el grupo de normopeso. Y el grupo de obesidad tienen por encima de 30. Eso es importante. Entonces, claro, bueno, hubo criterios de exclusión, como pues eso, que hubiera trastornos psiquiátricos, neurológicos, que hubiera alteraciones, o sea, vamos, discapacidad intelectual, ansiedad, depresión, uso patológico de drogas, en fin. También que si la presencia de patología vascular, o sea, que descartaron que hubiera patología vascular, diabetes mellitus, hipertensión. Y además, muy importantemente, que hubiera síndrome metabólico. Bueno, aquí os pone, bueno, estos son los criterios de exclusión, que tampoco nos vamos a enrollar muchísimo en ellos, seguramente. Entonces, básicamente, todo esto se subsume en lo que os he dicho, personas que salvo la obesidad, estaban sanas, salvo la obesidad. Bueno, que tenía todos los criterios éticos, se aprobó por el Comité de Ética de la Universidad de Barcelona, pues la Declaración de Helsinki, bueno, todos los criterios éticos, se obtuvo el consentimiento informado y nos dicen que sí, que a estas personas se le han hecho más estudios y que se han publicado en otros sitios, fijaros ahí desde el 2012, ¿no? Todos estos estudios. Bueno, y os dicen un poco lo que fue. En la tabla 1 ya nos van a decir las características demográficas y la clave aquí es que, salvo por el peso, y más bien salvo por el índice de masa corporal, la muestra tiene que ser idéntica, a ser posible, en todos los demás parámetros. Es decir, que sea una muestra que tú lo has hecho al azar, bien, has hecho un muestreo al azar y has cogido dos grupos que no difieren ni en la edad media, ni en el número de mujeres y de hombres, ni en el estatus socioeconómico, en nada, salvo en el índice de masa corporal, que es tu variable independiente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos dicen y dice que uno estaba en un estado de maduración prepuberal, los otros, bueno, ahí los ponen, los estadios de Tanner, que os los podéis repasar en el tema 3 del libro, que los hemos tratado, bueno, no los hemos tratado aquí en clase, pero están explicados en el libro. Y ahí tenéis la distribución en la figura suplementaria, bueno, pues por esto. Luego veremos si les sale alguna diferencia o no. La idea, como os digo, es que no. En la tabla 1 nos lo ponen. Y lo que hay aquí es una test de G cuadrado de Pearson de diferencia en las proporciones, ¿vale? Aquí en todo esto no hay diferencias significativas y solo hay diferencias significativas en, bueno, pues como no podía ser de otra manera, en el índice de masa corporal y en la circunferencia del abdomen. Como no podía ser de otra manera. Vale. A ver, es verdad que es una tabla súper básica. Edad, género, inteligencia, estados madurativos. Vale, bueno, en eso no. Pero luego quizás si hiciéramos una evaluación mucho más exhaustiva, a lo mejor habría diferencias. ¿Y qué se hizo en estas personas? Pues nada, muy sencillo. Se les pasó una resonancia magnética, nada más. No se les puso tareas ni nada. Una resonancia magnética en estado de reposo y ya está. Entonces, bueno, pues ahí os pone que se hizo con un escáner, el que sea, eso da igual. Y lo único que sí hay que tener en cuenta es esto. Se hizo una imagen ponderada en difusión, que ahora es lo que os explico lo que es, y otra secuencia con imágenes ponderadas en T1, ¿vale? Bueno, esto no os tenéis que, para nada os tenéis que saber esto, ni os tenéis que preocupar de cómo se hace. Lo que sí que es importante es esto, que se establecieron 8 semillas. ¿Qué son las semillas en los estados de conectividad? Son, digamos, los puntos que tú estudias. Digamos, yo quiero ver cómo está la conectividad, imagínate, de la corteza orbitofrontal con otras 8 zonas. Pues una semilla es la corteza orbitofrontal. Quiero saber cómo está la conectividad del núcleo accumbens con otras zonas. Pues la otra semilla es el núcleo accumbens. Y así, con 8 zonas,
que son tus puntos de origen del estudio de la conectividad. Tú estudias con qué están conectadas esas 8 zonas donde tú pones la semilla. Eso es lo que quiere decir la semilla en los estudios de conectividad. Pero más allá de eso, a ver, no os tenéis que preocupar de los detalles. Yo sí os voy a explicar un poco, muy en general, que, a ver, es que no estudiáis nada de cómo funciona una resonancia magnética, ¿no? No habéis estudiado nada en anteriores asignaturas. Es lo que no entiendo. Nosotros en la carrera, hace ya 25 años, que yo empecé la carrera, en el año 99, hace ya 25 años, yo en primero ya estudiaba cómo funcionan las resonancias magnéticas. Bueno, en fin, habrá que cambiar esto de alguna manera. Y lo que os tiene que quedar muy claro es que una resonancia magnética lo que hace es utilizar un campo magnético muy grande, eso se mide en teslas, y por eso ahí os dice que es un escáner de 3 teslas. Y un tesla, pues ya no me acuerdo, pero creo que equivalía, no sé si a 100 veces o 1000 veces el campo magnético de la Tierra. Lo podéis mirar en internet, lo que equivale a un tesla. Total, que se le pone a la persona en un campo magnético súper fuerte, de tal manera que lo que se hace es alinear la vibración de los átomos de su cuerpo y hace que todos estén alineados de la misma manera. De tal manera que luego se les pone una onda de radio para luego escuchar el reflejo de esa onda de radio. Y eso depende un poco de las características que hay del tejido, de agua, etc. Y por eso se llama resonancia, porque tú, bueno, haces que vibren de una determinada manera por el campo magnético y luego escuchas el eco de la onda de radio. Y en función de eso reconstruyes la imagen. Y luego, ¿cómo tú hagas eso? Se puede hacer de varias maneras. La onda de radio puede tener diferentes características. Puedes poner lo que se llama tiempos de relajación o tiempos de eco y varias cosas. Pues si lo haces de una manera determinada, te sale lo que se llama una imagen ponderada en T1, y si lo haces de otra manera, primando las resonancias en el plano vertical o en el frontal, ya os digo, no os tenéis que preocupar, os sale una imagen ponderada en T2. Y son distintas. Una imagen ponderada en T1 es una imagen más, digamos, pensada en la anatomía. Lo que hace es, te muestra perfectamente pues, en gris, la sustancia gris, el agua y el líquido te sale negro y te permite obtener imágenes anatómicas muy precisas. Mientras que una imagen ponderada en T2 es al contrario. El líquido te lo pone en blanco en una imagen. Ahora os enseño unas pruebas. Y se utiliza para ver procesos patológicos de edema, de derrames, etc. Porque ahí lo que interesa es el líquido. Y luego tenemos, que es lo que está ahí puesto, las imágenes ponderadas en difusión. Y eso lo que se hace es, sobre todo, tener en cuenta en la imagen la libre difusión de las moléculas de agua. ¿Vale? Y las zonas que tienen más difusión de las moléculas de agua, que están más libres, pues se ven de una manera distinta. Y esto sobre todo sirve pues, para ver los tumores o el edema cerebral causado por procesos patológicos, etc. Entonces, os voy a poner para que veáis un ejemplo sobre todo de las imágenes ponderadas en T1 y en T2. Aquí tenéis, quedaros solo las dos primeras secuencias. Esto es T1, veis que aquí estaría el líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular, está en negro y se ve, bueno, pues la sustancia gris, la sustancia blanca y se ve bastante bien. Aquí, sobre todo, pues tenemos como el líquido está en blanco. Lo que os decía, el líquido cefalorraquídeo está en blanco porque hemos reconstruido la imagen de otra manera para, pues aquí nos interesa ver. Hay un montón, estos se llaman secuencias. Y hay muchos tipos de secuencias, T1, T2, FLAIR, ponderada en difusión, y bastantes más. Esto los radiólogos pues lo saben muy bien, ¿vale? Y ya os digo que pues sirve para identificar, fijaos aquí, tenemos en T1 y en T2, como, bueno, aquí no se ve mucho la diferencia, pero como en T2 el edema que genera un tumor, ¿vale? Y aquí estaría el tumor con el líquido dentro que se ve más claro y en oscuro en T1. Y luego una imagen ponderada en difusión
Pues sobre todo lo que permite es un poco ver las zonas donde hay mayor difusión de las moléculas de agua más oscuro, que es donde hay en los axones, ¿vale? Porque los axones es donde fluye el agua con una mayor direccionalidad, ¿vale? Porque son estructuras muy direccionales. Pero lo importante de la estructura ponderada en difusión no es tanto la imagen en sí, sino que nos permite luego hacer construcciones de la conectividad de las diferentes estructuras, con procesos matemáticos súper complicados que no vamos a ver aquí. Y que hay estados, por ejemplo, prepatológicos en tumores que se identifican, por ejemplo, aquí en imágenes ponderadas en difusión y no se ven tanto en las otras secuencias, ¿vale? Eso es lo bueno de la imagen ponderada en difusión. También se está utilizando mucho, por ejemplo, en el diagnóstico de determinados tumores, sobre todo de cánceres de pulmón no microcíticos. Pero bueno, eso pues. Aquí se ve muy mal esto. Entonces, como os digo, eso es lo que se puede utilizar para construir la imagen. Y es lo que, digamos, la secuencia que han utilizado aquí para construir las imágenes de conectividad. Que bueno, estos son imágenes representativas, ¿no? No te lo ponen aquí. Vale, vamos a avanzar. Entonces, hacen la resonancia magnética en todas estas personas. Bueno, aquí te explican matemáticamente cómo lo hacen, que no nos vamos a meter, pero se hacen combinaciones de 86 puntos y se van reconstruyendo la conectividad, bueno, con algoritmos matemáticos y luego sobre eso ponen lo que se llama una máscara para reconstruir estructuras clave que ellos dicen a priori cuáles son de la zona del refuerzo. Y luego, con técnicas matemáticas, lo que generan son diferentes índices de conectividad y de agrupamiento de las estructuras, ¿vale? Que, por ejemplo, aquí es lo que os dice, el coeficiente global de agrupamiento lo que describe es la probabilidad media de que nodos vecinos de la red, en este caso de la red del refuerzo, estén conectados, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de que solo las estructuras vecinas entre sí están unidas y no con las estructuras más lejanas. Eso es lo que dice ese índice de clustering, ¿vale? Bueno, ya os digo que no nos vamos a meter tampoco mucho detalle en lo que quieren decir los índices. Y ya vienen los resultados. Como os digo, esto es un estudio totalmente estructural. No se les pide que hagan tareas ni nada, no tiene un componente funcional. Es solo conectividad basal, estructural del circuito del refuerzo en personas con obesidad y normopeso. Y bueno, y también de ver el volumen de estructuras individuales. Y aquí os dice cuáles son. La corteza orbitofrontal lateral, la medial, el caudado, el putamen y la cúmplice. Esas son las, bueno, pues, y en los dos hemisferios. Como las estructuras que van a medir tanto el volumen que tienen, cada una de ellas, como luego la interconexión que tienen entre ellas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues resultados volumétricos. Pues en general, a nivel volumétrico no hay diferencias ninguna entre las personas con obesidad y sin obesidad. Así está la tabla. Aquí tenéis la P asociada a la nova. Bueno, será, en este caso, solo son dos grupos. Por cierto, no hemos visto el análisis estadístico que usan para ver las diferencias, ¿no? Fijaos qué curioso, usan una nova, pero solo hay dos grupos. ¿Qué deberían usar cuando hay solo dos grupos independientes? Una T-Student. A ver, es verdad que matemáticamente una nova con dos grupos es exactamente igual que una T-Student. Es lo mismo matemáticamente. O sea,
La f de Snedeker de la nova para dos grupos se distribuye en realidad según una distribución que Steven. O sea que en dos grupos es lo mismo, quiero decir. Bueno, ellos dicen que hacen test de permutación. Ya os digo, estas cosas de detalles no os tenéis que preocupar ni mínimamente. Nosotros tenemos que ir a lo que es diferente y lo que no es diferente. Los resultados en bruto. Entonces, a nivel volumétrico, esto es lo primero que nos tiene que quedar claro, no hay diferencias. Es decir, las estructuras son igual de grandes en los obesos y las personas con obesidad que las personas sin obesidad. Vale, muy bien. Por eso, en realidad, lo importante de este estudio no es el estudio volumétrico, es un estudio de conectividad, ¿vale? Y esto es, ya empieza a sonaros lo que aporta, porque datos volumétricos había mucho. De hecho, bueno, pues no hay diferencias. Muy bien. Pues si se hubieran quedado ahí, pues ya está, no hay diferencias. Pero ellos fueron más allá y esto es lo importante. Conectividad en el área del refuerzo. Fijaros que redes de funcionamiento cerebral hay muchas, sobre todo redes funcionales, cuando se hace resonancia magnética funcional. Pero aquí ellos decidieron hacer un estudio estructural de conectividad en estructuras del refuerzo. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que vieron fue que había una menor fuerza de este índice del NOS, que vamos a ver cómo se define. Aquí el número sí, es que líneas de corriente es un término horripilante. Número de vías, sí, número de conexiones. Y luego los valores de fracción de anisotropía ponderados. Pero bueno, el número de conexiones. Vamos a llamarlo número de conexiones. Pues que había un menor número de conexiones en el grupo de obesidad. En general, bueno, pues en toda la red del refuerzo, ¿no? Y además tenían un menor coeficiente de agrupamiento, es decir, que las estructuras que estaban cercanas en la red también se relacionaban menos entre sí. Total, que en los índices globales de conectividad y en el índice de conectividad de estructuras cercanas entre sí, las personas con obesidad puntuaban peor, menos. Pues había una menor interconexión en esas estructuras. Y eso, un menor clúster, un menor coeficiente de agrupamiento en global. Por lo tanto, esto da evidencia de que hay diferencias a nivel de grupo, tanto en el número de fibras como en la integridad de las conexiones en las áreas del refuerzo figuradas. Aquí. Bueno, estas son las conexiones que estudian, que son las que están debilitadas, al menos, y con menor integridad en las personas con obesidad. Muy bien. ¿Está ahí? Estupendo. Más. Ahora vamos a métricas específicas de nodo y basadas en la teoría de grafos. A ver, aquí no os tenéis que preocupar, pero hay toda una teoría matemática cuando se estudian redes, que es la teoría de grafos, que habla de, bueno, pues de los puntos, o sea, de las conexiones y los caminos que hay entre los diferentes puntos, y cuál es el camino más corto, y en fin, te da una serie de indicadores estadísticos que te permiten tener una idea de cómo está conectada la red. Esto de la teoría de grafos se ha utilizado no solo para estas cosas, se ha utilizado para cosas en economía, para cosas en logística, puntos de redes de distribución de transporte, los puntos más cercanos, etc. Es una teoría matemática que tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, entonces, utilizando esta teoría se saca una serie de puntuaciones, ¿no? Y ahí os dice que hay diferencias en a nivel de los nodos específicos, es decir, cuando se estudian concretamente las conexiones desde y hacia un nodo concreto de la red. No ya en global toda la red, sino puntos por puntos. Esas semillas, esas 8 semillas que establecíamos, ¿vale? Y entonces el grupo de obesidad lo que fue que era una menor conectividad nodal específica de cada punto en el número de conexiones, ¿no? Tanto en el núcleo caudado, os pone que es significativo, como en el accumbens, comparado con un grupo de control. O sea que ya sabemos que en el caudado y en el accumbens había una menor conectividad con las otras estructuras con las que estos dos núcleos se conectaban.
Además, dice, había una menor conectividad nodal a nivel bilateral, en las conexiones bilaterales de la corteza orbitofrontal medial y de los núcleos caudados a nivel bilateral en el putamen izquierdo y en el accumbens derecho. Esto lo que os dice es que esos núcleos en concreto, no ya como red en global, sino esos núcleos en concreto, también estaban peor conectados. ¿Vale? Esa es la diferencia, que tú puedes estudiar la red en su conjunto y cómo se comporta como red, y luego tú puedes estudiar cada punto de la red, qué conectividad tiene y qué integridad tiene ese punto en sus conexiones con los demás. ¿Vale? Son cosas distintas. Esto supongo que está aquí. Aquí lo tenéis para cada uno de los 10 puntos de la red, en los sujetos con obesidad frente a los sujetos controles, ¿no? Y aquí tenéis, pues eso, la fuerza en los niveles de conexiones, el agrupamiento de esas conexiones, la fuerza de la fracción de anisotropía, eso os da una idea de la integridad de las conexiones y el agrupamiento de esa integridad. Bueno, ahí tampoco. Ya os digo que, sobre todo, os tenéis que quedar con la idea general, ¿no? Luego os dice hasta qué punto esto es específico de una red del refuerzo, ¿no? Vale, aquí lo que hacen es que si estas diferencias grupales las intentamos simular en redes artificiales, es decir, cogemos los 8 puntos, pero en vez de poniendo la conectividad que sabemos que tiene biológicamente la red del refuerzo, me invento al azar conectividades, o sea, que no es una red biológica con sentido biológico, es una cosa totalmente al azar, si se repetirían estas diferencias. Es decir, es una manera de decir, esto que yo me he encontrado, ¿es específico o es una cosa al azar? ¿Vale? Bueno, pues lo que se vio es que bueno, preguntan si esto es parecido al efecto de la programación del circuito hipotalámico que veríamos con los ratones knockouts de la leptina. Hombre, eso es una cosa que sencillamente ven si la conectividad de un punto con otro es igual o no, en función de que hayan tenido leptina o no. Esto es mucho más complejo. Esto es un estudio que estudia, o sea, un experimento que estudia ya la red, una red determinada, pero de todos los nodos entre sí. O sea, eso era sencillamente ver si había axones, más o menos axones, entre un lugar y otro, en el estudio de las ratas, de los ratones, perdón. Aquí no, aquí ya la red está hecha, vamos a ver si se está más conectado o no, pero toda la red en su conjunto, y luego los puntos por separado. Y con una medida in vivo, matemática, compleja. Eso era cogiendo los cerebros y viendo. A ver, que sí, eso es mucho más burdo. Sí, bueno, claro, sí, es conectividad entre estructuras. Sí, en ese sentido se parece, pero esto es mucho más avanzado. Bueno, aquí un poco lo que sí que vieron en ese punto es que sí que era específico del estudiar el refuerzo. Y luego, fijaros que tomaron medidas corporales relacionadas con la obesidad y veían si había correlación con alguna de las métricas que habían estudiado del cerebro. Y fijaros que correlacionaba negativamente con la integridad de la red, o sea que a mayor circunferencia de la cintura, es decir, mayor vientre, menor conectividad. Vamos, es lo mismo. ¿Vale? También la fracción de anisotropía. Vamos, esto está diciendo lo mismo, pero lo curioso, casi que esto es lo que para mí es más llamativo, es que el índice de masa corporal no correlacionó con la conectividad en la red del refuerzo en el grupo de obesidad. Esto es importante. Fijaos, nosotros hemos hecho grupos en los que sí hemos visto que las personas con obesidad tienen conectividad distinta en su red del refuerzo, tienen conectividad diferente de los nodos concretos, no habiendo diferencias en el volumen total de las estructuras, pero
Luego, si intentamos correlacionar el índice de masa corporal con alguna de estas mediciones, no nos sale, curiosamente. Sí la circunferencia del vientre, pero no el índice de masa corporal. Y esto, curiosamente, tiene que ver porque la circunferencia del vientre, en realidad, ese valor es súper predictor, por ejemplo, del riesgo cardiovascular en personas con sobrepeso o obesidad. O sea, esa es la distribución de... O sea, hay un patrón patológico de distribución de grasa que se asemeja a eso con el diámetro de la circunferencia del vientre, que es muy predictor de patología cardiovascular y de factor de riesgo cardiovascular. Y aquí vemos que es ese índice y no otro, no el índice de masa corporal, el que está relacionado con la interconexión y la integridad de la red del refuerzo, curiosamente. ¿Qué tendrá ese valor? Bueno, la grasa visceral sí es ese tipo de grasa que puede estar, efectivamente, que se acumula y es la que contribuye al diámetro de la circunferencia del vientre, vamos. Sobre todo es grasa visceral, sí, que se acumula. Y esa es la que contribuye a este factor, el diámetro de la circunferencia del vientre, que es el patológico. El que es, ya, habría que ver si hay diferencias entre sexos. En la tabla, ¿lo podéis mirar? Yo creo que no, porque si no lo hubieran dicho. Que solo le saldrá en conjunto, pero a lo mejor lo que contribuye al efecto de la correlación quizás sea más en los hombres que las mujeres. Habría que ver la figura 3 del material suplementario que no está aquí. Creo que no está aquí. No, pero bueno, se puede ver en internet. Sí, sí, la distribución es que es súper fundamental. Sí, sí. Y por eso os decía que cuando se acumula esa grasa visceral y contribuye al diámetro de la circunferencia del vientre, eso es lo que es más predictor, curiosamente, de riesgo cardiovascular. Bueno, amén de otros factores de riesgo cardiovascular, por supuesto. Bueno, y luego ya está la discusión. En la discusión un poco los autores lo que hacen es, primero, hacer un pequeño resumen de lo que han encontrado, ponerlo en el contexto de la literatura que hay, por eso os decía que en la discusión es donde vais a tener lo que ha contribuido el estudio al estado del conocimiento que había en ese momento y las limitaciones posibles, pero eso está ahí. Oye, la hoja de firmas os la he pasado. Sí, ¿no? Está por ahí. Sí, se la podéis pasar para que... Por cierto, yo no sé, en casa... Bueno, es que se la mía. Vale, bueno. Pues, ¿qué han encontrado? Pues que hay menor número de conexiones de sustancia blanca por términos de tractografía y menores niveles de integridad de esas vías anatómicas en el circuito de la recompensa en personas sanas, salvo porque son sujetos obesos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, pues eso es, digamos, el primer hallazgo fundamental que tienen, ¿vale? Nuestros hallazgos evidencian un menor recuento de, pues eso, de fibras, de conexiones basadas en la sustancia blanca y menor integridad de las mismas y las áreas del refuerzo en sujetos con obesidad. Vale. Bueno, aquí está subrayado en verde. Hipotetizamos que estas diferencias en la obesidad, en la conectividad del sistema del refuerzo, podría estar relacionada con las alteraciones en el procesamiento de los estímulos relacionados con la comida que se han documentado previamente en estudios de resonancia magnética funcional o tomografía por emisión de positrones en personas con obesidad. Pues el caso es que los hallazgos más concretos sí que evidencian eso, una menor
menor interconexión, cableado anatómico e integridad de las vías que conectan las regiones del circuito del refuerzo, ¿vale? Y menor agrupamiento de estas regiones. Por lo tanto, esto podría sugerir un procesamiento de la información menos eficaz en el área del refuerzo en la obesidad, en personas con obesidad. Y luego ya cuando hacen el estudio este de los nodos concretos, también lo que se ve que hay cierta especificidad en determinados nodos y no en todos, ¿vale? Ellos estudian 8 nodos en los 2 hemisferios, bueno, pues no en todos. Parece ser que el grupo de obesidad, sobre todo, tiene una mayor afectación en la fuerza de la conectividad de sus fibras en el caudado y en el accumbens, en los nodos del caudado y el accumbens, es decir, en el estriado, ¿no? Tanto en el ventral, que es el accumbens, como una parte del dorsal, que es el caudado, que junto con el putamen sabéis que forman todo el estriado dorsal. Y esto sugiere potencialmente que hay un menor volumen de, pues de sustancia blanca y de integridad de las vías que interconectan estos núcleos de los ganglios basales con el resto de la red del refuerzo. Además, los hallazgos de los autores lo que hacen es que revelan que hay unos niveles menores de conectividad anatómica en las regiones de la corteza prefrontal medial, el caudado, el putamen y la accumbens. O sea que esta red orbital de conexiones orbitofrontales con el caudado, el putamen y el accumbens también está afectada. Bueno. Y ya centrándonos, por ejemplo, en el accumbens, dice que es una zona súper importante en el sistema del refuerzo, que participa en procesos cognitivos relacionados con la comida, que entre los que se incluyen el valor hedónico de la comida, el que nos guste la comida, la palatabilidad, el valor de incentivo o, digamos, el desear fervientemente. Estos son términos sacados de teorías de las adicciones, como la de Robinson y Berrich, de la sensibilización del incentivo, ¿no? O sea que los autores siguen la estela de Nora Volkow de asimilar un poco los procesos que llevan a la obesidad con los que llevan a las adicciones, ¿no? Entonces lo que dice, se sugiere que los procesos que gobiernan la saliencia de los estímulos podrían estar, un poco integrando o gestionando la integración de los estímulos sensoriales externos con las señales hedónicas seguramente generadas internamente, ¿no? Aquí no está para nada mencionada la corteza insular, la ínsula, que tiene un papel muy importante en la percepción de los estados internos del cuerpo. Y yo creo que hubiera sido muy interesante mencionarlo. Pero bueno. Dice que además de los datos anatómicos, hay otros estudios de otros autores, o de ellos mismos de hecho, que han estudiado conectividad funcional, ¿vale? No solo estructural, sino funcional. Es decir, no solo que haya una vía que conecta una zona del cerebro, sino que 2 zonas del cerebro estén, que cuando uno se active, luego la otra se active, aunque vaya por no una vía directa, sino por caminos indirectos, ¿vale? O sea, no es lo mismo la conectividad estructural, que sí que hay una vía directa, pero no te dice luego la funcionalidad. La funcionalidad pueden estar 2 estructuras que cuando se activa A siempre se va a activar B, aunque no haya una conexión indirecta entre ellas. Puede dar una vuelta por otro sitio, pero puede haber conectividad. Entonces, son los 2 tipos de estudios que se hacen. Conectividad estructural y cada vez más conectividad funcional. Y de hecho, es lo que dice, en los estudios de conectividad funcional que ellos mismos hicieron con personas con obesidad, lo que vieron es que había una conectividad funcional mayor de los territorios del estriado en lo que sería una de las redes fundamentales, que es la red de saliencia. La red de saliencia es un conjunto de estructuras funcionalmente interconectadas entre sí que lo que hacen es estar contribuyendo a que los estímulos que nos llaman la atención nos llamen la atención. Eso es lo que hacen. Sí. Es una traducción espantosa. Vamos a ver dónde está.
Yo por eso ni me he molestado en traer la versión traducida. O sea, hay que ver. Y yo os desrecomiendo absolutamente que veáis, ¿no? Tenéis que ver en inglés, es fundamental. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Sabéis que no lo veo? Aquí de acuerdo. Vale. Sí, eso. Dice, los hallazgos que han encontrado de una menor conectividad estructural, ¿vale? Estructural del núcleo accumbens, lo que hacen es dar mayor apoyo empírico a la teoría que hay en la obesidad de que habría de que el procesamiento de la saliencia de los estímulos. La saliencia, ese es un término psicológico que lo habéis estudiado en psicología del aprendizaje, supongo, en psicología de la motivación. Es que hace que un estímulo sea nos llame más la atención, tenga una relación señal-fondo más alta, ¿no? O sea, resalte del fondo. Eso es la saliencia, como que nos capta la atención. Sí, es prominente. Claro, sí, pero si te lo dicen tal cual no tiene sentido. O sea, básicamente lo que dicen es eso, que las alteraciones de la conectividad del núcleo accumbens, pues un poco sirven para apoyar la teoría de que la saliencia de los estímulos, sobre todo los estudios de los estímulos relacionados con comida, en las personas con obesidad está alterada y lo que está es elevada la saliencia de esos estímulos. Como hemos visto antes, si tú le pones un estímulo asociado con comida a una persona con obesidad, va a generar una mayor respuesta en determinadas áreas del refuerzo que una persona con normal peso. Esos son los estudios que decían de Volkov. Bueno, tampoco os voy a dar muchas más pistas, que ya os he dado muchas. Aquí lo vamos a dejar. Y nada, ya sabéis, hasta el día 12 de diciembre, por favor no lo dejéis para el final. Sí. Claro, es que efectivamente tú has identificado que falta una unión conceptual entre... O sea, pregunta... ¿Cómo te llamas? Que se me olvida siempre. Sí, Nadia. Pregunta a Nadia que, claro, por un lado te dicen, sí, hay alteraciones en la red. Y por otro lado te dicen, sí, cambia el procesamiento de los estímulos. Pero, ¿cómo se unen las dos cosas? Pues quizás ahí lo que faltan son los estudios de conectividad funcional. Porque es que es verdad, tú dices, vale, hay dos estructuras de la red del refuerzo que tienen sus conexiones rotas, digamos como las vías, los axones están desconfigurados. Pero tú no sabes, a lo mejor luego a nivel funcional se comportan igual porque hay otras estructuras que han entrado para compensar o no. Sí que se sabe que no, por los propios estudios que han hecho ellos, que sí que luego la red de saliencia, hay 8 redes funcionales en el cerebro. Podéis mirarla, la red de neural por defecto, la de saliencia, podéis mirarlo, redes funcionales del cerebro. Y la red de saliencia, que es eso, la que atribuye o se piensa que atribuye saliencia a los estímulos, está bastante documentado que funciona mal y que da más saliencia a los estudios relacionados con comida. Ahora, claro, es muy tentativo, o sea, es muy tentador, quiero decir, bueno, pues esto es porque también está rota la conectividad, pero no se sabe cómo. Nadie ha demostrado, porque para eso tendrías que, quizás con estimulación magnética transcraneal, intentar romper la relación funcional entre dos estructuras del refuerzo y ver que en personas con obesidad o sin obesidad, esa manipulación tiene un efecto en el efecto subjetivo que hacen los estímulos luego de craving por la comida, por ejemplo, ¿no? Que tú le pones un estímulo y una persona, me apetece mucho, por ejemplo, yo que sé, un bol de palomitas, me apetece las palomitas un montón. Pero claro, no se sabe cómo se relacionan a los dos niveles.
No, todavía no se sabe. Bueno, pues muy bien. Aquí lo dejamos. Espero que os haya resultado interesante, que os haya dudas y nada, pues sí, yo colgaré todo esto. Por favor, rellenar el cuestionario, es lo único que os pido, ¿vale? Como favor personal. Muy bien, pues nada, en la clase que viene veremos el tema 6. El 5 leeroslo por vuestra cuenta, ¿vale? Si tenéis alguna duda, podéis los circuitos que me dijisteis, ¿no? Y luego ya el tema 6. Venga, pues nada, hasta la semana que viene.